Muchísimas gracias. En antes estábamos tratando de ver cómo era este tema. Eh, Cuando Alejandro desde México estaba intentando poder realizar su presentación. Bueno, aquí ya más o menos tienen qué cosas he realizado, dónde he estado metido, qué es lo que he hecho. Al margen de eso, he sido parte de lo que es el SAMU, Protección Civil, en la parte de voluntariado, pero previamente tienes que pasar una serie de exámenes, tienes que pasar una serie de entrevistas, de 600 quedamos 60. Así que no es tan sencillo tampoco ser parte del SAMU Protección Civil. Dentro de todo ello, pues este es el programa más o menos que estábamos diseñando. No sé si será el exacto, pero ese es el que habíamos diseñado. Y aquí, pues todos los que nos auspician en este instante. Y como consecuencia de todas estas cosas, pues estamos viendo lo que es la prevención, una necesidad realmente que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud nos indicaba de que los países miembros de esta institución deberían para el 2021 o 20 bajar un 10% y eso lo planteó hace 10 años más o menos. Lo planteó con el propósito de que se baje. En vez que se baje, ha incrementado. En definitiva, muchos países de Latinoamérica, muchos, pero muchos, no tienen una política de prevención. Los únicos países que tienen política de prevención en lo que es prevención contra el suicidio es Argentina, que hemos visto, hemos estado hablando, y es Paraguay, que tiene reglamentado ya su ley con su reglamento. En muchos países las cifras son indiferentes, como en nuestro país realmente, ¿no? Y que el suicidio, en España se diseñan muchas estrategias, se diseñan muchos protocolos, se diseñan muchos planes de poder realizar formación continua, ¿no? Y además se diseñan situaciones como los sanitarios pueden intervenir a una persona que se encuentre en una situación de riesgo suicida, ¿no? Entonces, además de todo esto, tenemos que existe una serie de factores, ¿no? Psicológicos o psicosociológicos, ¿no? Dentro de ello, pues podemos ver el ambiente, el trabajo, la familia, los amigos, el lugar donde viva, ¿no? El 90 y el 95, entre el 90 y el 95% de los suicidios que existen son problemas psicopatológicos en su etiología, ¿no? Porque definitivamente las personas de riesgo son las que tienen ya un diagnóstico y ese diagnóstico es el que realmente tiene que cumplir una serie de requisitos para que pueda involucrarse en su medicación, en su parte de rehabilitación, en todas estas cosas, ¿no? Los factores de riesgo que estamos viendo, pues son trastornos mentales, presencia de la ideación, verbalización del suicida, la planificación del acto, antecedente de tentativas. Hemos visto tentativas de que el padre quizás se va a trabajar a otro país y en ese otro país pues sucede que se enamora de otra mujer y viene a España y le dice que se va a divorciar. Como consecuencia de esto, pues los hijos o las hijas o quien fuese, pues les afecta muchísimo. Incluso, imagínense, Nadal, el tenista Nadal, no pudo competir más de un año porque se encontraba en un estado depresivo porque sus padres se habían divorciado. ¿Se imagina? Y siendo una persona mayor de edad, o sea, yo creo que tiene unos 30 y algo, y le afectó. Si le afecta a una persona de 30 y tantos años que sus padres se divorcien, imagínense cómo lo trata un niño, cómo trata esa información un niño, ¿no? Que el niño quiere ver siempre que sus padres estén amorosos, estén
compenetrados, tengan una sonrisa, que vayan a los actos que quizás el niño necesita en el colegio, en fin. El sentimiento de desesperanza, la aislación social. En los mayores, hay muchos mayores que los hijos prácticamente los abandonan y lo dejan a su destino. ¿Y qué ha hecho el Estado español? Pues ponerle quizás una asistenta, que es una persona que de parte de la Comunidad de Madrid, que es la parte regional, vendría a ser, le proporcione una persona para que vaya y que limpie su casa quizás, o que vaya y que haga algún tipo de trabajo en su casa, ¿no? Esta persona es pagada, ¿no? Y que además, si es una persona de mayor de 80 años, que no se puede movilizar, pues también hay unos servicios que para este tipo de personas sean movilizados a los centros comunales de mayores. O sea, en este tiempo de la pandemia, muchos de ellos han cerrado porque como mayores ya estaban propensos a contagiarse y estaban propensos a fallecer. En la residencia muchos de ellos han fallecido, ¿no? Ha habido residencias que ni siquiera tenían autorización de nada y ha habido toda una inspección total en todos estos centros de compartimiento, de estar cerca de otra persona, ¿no? Sexo y edad por encima de los 50 y tantos años. Bueno, las personas vamos cambiando, eh, tanto el hombre como la mujer va cambiando. Después de los 60, pues quizás como consecuencia de todo organismo que se deteriora, pues el apetito sexual ya no es mucho, tanto en el hombre o la mujer, y también por eso puede haber un decaimiento en la persona. Y esta persona caiga en depresión porque está pensando de que esta otra persona quizás ya no lo quiere, de que esta persona está teniendo otro tipo de contacto con otra persona o que está siendo aconsejada. O sea, son ideas que en ese instante, en nuestro pensamiento, está pasando esas ideas y está teniendo una historieta que esa historieta hace que nuestro mecanismo mental empiece a cambiar, empiece a sufrir, empiece a ver cosas que realmente compara con una historia, con otra historia que le haya contado, y esta situación hace que la persona se traslade a otro momento de vida, tanto puede ser para atrás como para adelante. Si esta persona me deja, ¿qué voy a hacer yo? Si, ¿cómo podría ser aquella persona que estaba en mi misma situación? Su mujer lo dejó y él se suicidó. O sea que yo también voy a hacer lo mismo. O sea, hay una desesperanza, se desespera la persona, ¿no? Eh, en los antecedentes familiares del consumo consumado, o sea, suicidios consumados, podemos ver también que hay antecedentes que muchas veces por familia ya vienen en los genes. Pero si sabemos que, por ejemplo, yo tengo experiencia o me han encontrado en algún familiar algún tipo de incidencia en esta situación, pues tengo yo que prevenir esto y que aprender a cómo llevar una vida tranquila y sana. Presencia de factores estresantes, agudos o crónicos. Los agudos puede ser que, por ejemplo, todos los días tu jefe pasa por el lado de tu escritorio y nunca te saluda. Ha habido casos en España que personal entero, oficinas enteras, ¿no? Iban al médico y le hacían resonancia, le hacían una serie de análisis, le hacían de todo y no tenían nada absolutamente. Le recetaban una serie de medicación como el omeprazol,
hay otros medicamentos para proteger el estómago, porque lo que le afectaba directamente era el estómago, ¿no? Y estaba con ansiedad, y estaba con depresión, y estaba con una serie de cosas. Entonces, de acuerdo a uno de los análisis e investigación que hizo uno de mis maestros, el doctor Mario Alonso Punch, barcelonés, médico cirujano, pero se retiró de la parte médica de cirugía y empezó a escribir libros. Si ustedes pueden verificar esto, hay una serie de vídeos que pueden ver sobre cómo esta situación puede hacer que cambie los pensamientos y el cerebro, cómo funciona, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con esta mujer? Que le dice, bueno, doctor, ¿sabe qué? Necesito quizás que me haga una endoscopía otra vez, necesito... No, no, no. A ver, cuénteme qué ha pasado, por qué usted está así con tanto tiempo está tomando esta medicación que es muy fuerte y no pueden consumir tanta medicación. Y usted está al máximo de todo ello. No, que sucede que todos los días se me afloja el estómago, tengo muchos dolores de barriga, tengo dolores de espalda, tengo dolores de cabeza, estoy totalmente estresada, no puedo vivir ya ni con mi marido. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el problema? El por qué y el para qué. ¿Se acuerdan ustedes que eh, Fernando Muñoz hablaba de esto, el por qué y el para qué? ¿Por qué usted está teniendo esto? ¿No? Porque mi jefe todos los días por la mañana eh, pasa y no me saluda. Es como si yo fuera una planta y me desprecia con ese saludo y me irrita y me encoleriza y me siento como si fuera un volcán que voy a estallar, porque soy una persona y como persona yo debo tener un respeto porque eh, eh, no puedo vivir más, no puedo estar más tiempo con toda esta medicación. Me han hecho de todo, estoy desesperada, ya no sé qué hacer. Entonces el médico lo que le hace, uno de sus pacientes de María Alonso Punch, le dice, ¿sabe qué, señora? Usted va a hacer esto. Todos los días cuando pase su jefe, dele el buenos días y sonríale. Pero, doctor, no puedo hacer eso porque mi cuerpo me dice que no puedo hacer eso. Usted sonríale y finja. Si no puede hacerlo porque su cuerpo no lo desea, finja usted. Active sus músculos de la cara y dígale un buenos días y póngale una sonrisa. Va a venir usted dentro de 15 días y me va a decir qué ha pasado. A partir de mañana usted empieza a hacer esto. Entonces la mujer sale como si dijese, este hombre, bueno, es un estúpido, es un loco más que he venido a ver y no sé por qué me pide esto, pero voy a ver qué pasa. Lo que pasa es de que le empezó a dar ese tipo de acciones a la persona que era su jefe y la persona empezó a cambiar, empezó a entender y empezó a saludar. Y la persona, al cabo de 2 semanas, pasa al médico y le saluda, doctor, buenos días. Entonces, en ese instante, este médico le dice, la que voy a liar, lo que habrá pasado, lo que ha sucedido, esta tarde la voy a tener horrible, la voy a tener verde. Ingresa al consultorio y le dice, doctor, me siento mejor, ya no tengo dolores de barriga, ni de cabeza, ni de espalda. Parece que usted me ha dado algún tipo
de droga que ya no puedo sentir esas cosas que sentía, ¿no? ¿Qué había sucedido? Que nosotros tenemos unido cabeza, o sea, cerebro, corazón y tubo digestivo. Si nuestro cerebro recibe una orden, a través del corazón va a llegar unos impulsos y vamos a empezar a crear en el estómago ese ácido que destruye los alimentos y vamos a tener dolores de barriga, diarreas y una serie de cosas, ¿no? Como cuando los niños no quieren ir al colegio porque la profesora quizás le ha dicho algo o no han hecho la tarea y ese niño está con diarrea realmente, porque en el cerebro es el que manda. Entonces le dice, es más, doctor, yo no le he dicho que yo tomaba Almas. Almas es un relajante, eh, unos sobrecitos que venden para aliviar esos ardores de estómago, ¿no? Que, que no había dejado de tomar, pero sí había dejado de tomar el omeprazol. Y el omeprazol solamente se toma cuando hay algún medicamento que puede ser muy fuerte y puede chocar al estómago y lo puede complicar. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo puede cambiar el pensamiento de una persona? ¿Se dan cuenta que nosotros mismos fabricamos todas esas cosas y son ideas que realmente fabricamos y estas ideas hacen que las personas se enfermen, enfermen su pensamiento y enfermen su salud mental, ¿no? Entonces, tenemos este poder realmente de generar sustancias, de vivir bien, de caminar, de sentirnos bien, de hablar con propiedad, de tener amor por nosotros y amor por el resto también de las personas, de hablarle, dar un buenos días. Dar un buenos días significa muchísimo realmente a una persona. No sé si ustedes tienen en su WhatsApp alguna persona que le dice buenos días con mucha alegría, le dicen qué tal, cómo estás y se acabó el tema. Y no es que esté proponiéndole algo, sino que está haciendo un ejercicio para que su mente esté sana, ¿vale? Entonces, tenemos que ver eso. Ay, perdón. Y tenemos que entender que el cuerpo y la mente es lo que manda. El cerebro es una parte importantísima donde realmente está el procesamiento de todas estas emociones. Y dentro de ello, pues tenemos factores asociados, ¿no? Definitivamente, el alcoholismo, las drogas, la depresión, el soporte a personas tentativas suicidas, incluso hay familias tóxicas, hay familias que realmente se alimentan de la gente que no es tóxica y le exprimen toda su energía. O sea, ustedes habrán tenido quizás algún tipo de compañero, compañera, que les exprime toda esa energía positiva que tienen ustedes y los dejan secos, ¿no? Eh, que, por ejemplo, ¿qué mal me ha ido ayer? ¿Por qué ha pasado esto? Yo no quiero hacer esto, porque a mí siempre esto. O sea, te empieza a enfermar realmente, ¿no? Y esos son procesos que las personas después tienen que ir al médico, la parte farmacológica, estar en apoyo pues, psicosocial, enfermedades que pueden causar, inducir a situaciones de crisis. O sea, todo esto realmente es el cerebro lo que realmente colabora y que indica qué es lo que debe hacer. Debemos difundir mucho más esto. Debemos hacer campañas de sensibilización, ¿no? Que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud y tenemos que ser consecuentes, que cada país tenga pues estrategias para que su salud mental esté bien, ¿no? Para que su salud mental esté adecuado al lugar donde viva y para que haya y tengamos pobladores, una población sana, una población de los años 80 que era
todo era alegría. Hablábamos hace un momento con Juan Watanabe, el psicoterapeuta. Hablábamos cómo era eso de que de Rima se iban al centro de la ciudad o caminaba por toda la avenida Arequipa, o en fin, podías caminar. Ahora ya no se puede ni caminar, todos viven asustados y todos viven con la tragedia de que le van a asaltar o que ya se tejen ideas y están constantemente en qué me va a pasar si salgo. Y me contagiaré, tengo que llevar doble mascarilla, todas estas ideas nos empiezan a invadir, y todo esto hace que nuestra protección individual, ¿no? Inmune, se empiece a debilitar. Y ahí realmente vienen ya los problemas, ¿no? Encauzar programas de prevención, fundamentalmente por la administración autónoma, o sea, lo que son las regiones y todo esto, pues tienen que impulsar. El día de ayer estuve en la Universidad Autónoma de Chota, Universidad Nacional Autónoma de Chota, que está en Cajamarca, y me decían de que realmente querían tener un impulso porque no tienen la carrera de psicología, pero tienen enfermería. Entonces, deberían formarse la gente, y además debería su centro de psicología quiere también realizar una serie de estudios relacionados con la conducta suicida para ver cómo es realmente y para saber cómo funciona todo esto y para saber cómo atender a una persona que se encuentra en riesgo, ¿no? Y que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y los medios de comunicación, ¿qué papel cumple? Los medios de comunicación, la televisión, la prensa, las redes sociales, están enfocados a otras cosas que son prácticamente masoquismo, ¿no? Si enseñas, disculpando la expresión, unas tetas, un culo en un programa, pues eres fantástico y ganas rating. Pero si vas a un programa de quizás de educación, un programa de ver, eh, por ejemplo, de naves espaciales, por ejemplo, de naturaleza, por ejemplo, de cultura, esos son canales que no sirven realmente, porque no dan información. O sea, no dan lo que la gente, el morbo y todo esto, hacen que la gente quiera más a ese rating que pueda difundir. Lo que sucede, aquí también hay esos programas, pero está limitado, pero ¿por qué? Porque el Colegio de Psicólogos de España tiene convenios con los diferentes medios de comunicación, escritos, televisivos y radios, para ver realmente cuál sería el impacto de la población con determinado programa, hasta dónde pueden llegar y cuál es la barrera que no deben pasar, porque el Estado les pone unas reglas para que ellos hasta ahí nomás deben llegar. No es que estén en un horario de niños, no es que estén en un horario de adultos, sino que hasta dónde pueden llegar. O sea, tienen unas normativas que ellos realmente no pueden pasarse de eso si no son sancionados por el Estado. En nuestro país y en diferentes países de Latinoamérica, ese control no existe. Pueden hacer barbaridades y media y los jóvenes y los niños están observando lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, hay un programa de Chinchán. Chinchán es un niño que enseña acá la expresión es culo, en Perú es poto. Enseña el poto, ¿no? Y incluso toca a las profesoras y se imagina cosas. O sea, ese programita también no es adecuado para niños, porque realmente está induciendo a que estos niños también tengan ese tipo de actitudes. Por otro lado, los programas que tendrían que abarcar la problemática del suicidio en la salud serían programas
para la prevención, de formación reactiva para la salud, la parte farmacológica, capacitación en línea, telefónica, cómo debemos actuar ante una persona que se encuentra en una situación de riesgo, suicida, en curso, está llamando y le dice, ¿sabes qué? Me voy a suicidar en este momento y quería llamarles a ustedes para que sepan, ¿no? Llaman a la línea 112, ese es el número de emergencia de España, en Perú sería el 106, creo que es. Y en ese instante la persona tiene que estar preparada para poder atender esta llamada, ¿no? Entonces, en ese instante, pues tiene que estar en comunicación tanto con la policía, con los bomberos y con ambulancias, para que esta persona sea trasladada directamente al hospital y sea internada y sea evaluada y sea medicada para que todo ese pensamiento autolítico lo reduzca, ¿no? Y empiece un tratamiento para este tema. El internamiento, las charlas, trabajar rumbo a la esperanza de que la vida es mejor si es posible. Es posible, señores, es posible, es posible. El Perú ha vivido más de 52 años de pobreza, pobreza extrema, de comer solamente una vez al día, de comer solamente papa y arroz, ¿no? Y recordemos a aquellos padres de familia que quizás en los años 70, 60, ¿cómo era la vida? Era totalmente diferente. Había la clase rica y la clase pobre. La clase media no existía, porque era una media baja, con lo cual también es la esperanza, es lo que hace que la persona pueda surgir. Estudiar es importante porque aquí, por ejemplo, no vale el color de piel, si son tus ojos azules o quizás guinda o amarillo o lo que sea, lo que vale es la información que tú puedas dar. Lo que vale es lo que tú vayas a decir en ese instante. Lo que vale es que motives a la gente, que en ese instante estudies y hayas tenido formación sobre ese tema y ese tema pueda movilizar a otras personas, a estudiantes. Y como decía yo, el maestro no es aquel que cumple un programa. El maestro es aquel personaje que quizás a esa persona que quizás es de color o es negro, por decirlo así claro, le pregunta algo. Y como todos son blancos, pues él se va a sentir la oveja negra que no sabe nada. Pero si el maestro sabe perfectamente que ese joven ha leído y sabe del tema, pues lo que tiene que hacer es impulsarlo y sacarlo y hacer valer lo que esa persona en ese instante puede decirle y que pueda dejarle sorprendidos a sus compañeros, ¿no? Y muchos de ellos, muchas veces, de la pobreza han salido y porque los padres quizás, la madre se quedó con los hijos y el padre se fue, pero no hay problema. La pobreza es una situación que puede cambiar de un momento a otro. Y si uno es luchador día a día y estás detrás de una oportunidad y estudias a conciencia y buscas información, ¿no? Me decía, yo hice una presentación sobre los servicios de emergencia en Europa, ¿no? España está dentro de Europa. Y le hice una clasificación de una serie de cómo procede cada país de aquí, de Francia, cómo es Inglaterra, cómo es Italia, cómo es España y otros países más, ¿no? En la que, cómo son sus dispositivos de salud, que en emergencia, cómo lo tratan,
Unos tienen servicios, otros tiran de la Cruz Roja, otros tiran de lo que son los servicios de salud, los hospitales, otros realmente solamente son traslados, en fin. Hay una serie de formas y modos en que se actúa y yo estaba en ese instante con el doctor Miranda, que nos fuimos a San Juan del Lurigancho, a la sede de la César Vallejo, y me pregunta de dónde ha sacado esa información. Y le dije el libro que yo había comprado y que realmente ahí estaba toda la información y que él quizás no se había fijado en eso, ¿no? Entonces, por eso hay que leer, hay que sorprender y hay que tener mucha disciplina y hay que tener mucha humildad porque no vale de nada. Y para ser líder de un tema, no necesitas, como ya les he dicho a mis compañeros, no necesitas ser el que movilice a la gente por tu perfil, porque eres guapo, sino que tú movilizas a la gente y te sigue la gente por tu ayuda que brindas a otras personas, por la falta de desinterés por ti en colaborar, y por muchas cosas más que realmente, como Mohandas Gandhi, ¿no? Que abogado de Inglaterra, muy preparado, pero no ganó ni un juicio, como lo dije antes, pero fue el que movió al mundo con sus frases, con sus palabras, con sus ideas y con el pensamiento realmente que debe una persona tener, ¿vale? Ese sí es un líder. No son aquellos que la gente los sigue porque quizás le va a dar un puesto de trabajo o quizás va a necesitar algo que él se lo pueda dar, en fin. Los trastornos mentales y además se deberían contemplar los cambios de legislación que favorecerían a los demás abordajes. Dotar de recursos para lo suficiente para prevenir, para ayudar y para contener. Desde la suicidología como disciplina incipiente por nuestro país, viene desarrollando un cierto trabajo teórico y en el estudio cruzamiento del marco disciplinario institucionales y científicos sería pertinente que el recorrido de este campo desde la clínica a la salud pública. El reconocimiento es explícitamente el problema de la conducta suicida y ocupándose oficialmente con la voluntad política de la prevención del suicidio. Eso es lo que marca realmente lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y vamos a ver cómo es el sistema operativo y cómo hemos estado hablando ya quizás de esto, que el cerebro en la parte izquierda tiene una manera de desarrollar habilidades y la parte derecha tiene otra parte que desarrolla otro tipo de habilidades. Entre las dos, entrecruzadas, realmente es la persona la que realmente va a desarrollar una serie de pautas, una serie de formas adecuadas de convivir y de estar en este momento en la vida, ¿no? Ya nos decía el gran Teodoro Meiner que en la clínica psiquiátrica de Viena realizaron autopsias que encontraron correspondencia entre ciertas patologías mentales y algunas alteraciones cerebrales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, por ejemplo, una persona se suicidaba, le hacían la autopsia y le hacían algún tipo de resonancia o algún tipo de radiografías y veían que quizás estaba más hinchada la amígdala y menos hinchada y más hinchado el hipotálamo, ¿no? Que son prácticamente partes del cerebro que estabilizan el cuerpo, estabilizan el pensamiento y estabilizan todo nuestro quehacer diario. Entonces, estos pensamientos, el habla, las emociones, pues van conjugados con la matemática, con la parte abstracta, con el dibujo, el arte, la música y todo esto, ¿no?
Entonces, definitivamente debemos ser importantes y debemos ser y pensar como si fuéramos un computador, que el software vendría a ser los recursos que tenemos en nuestro cerebro, y el hardware vendría a ser la estructura, ¿no?, de nuestro cuerpo. Pero debemos pensar que de esa forma nosotros podemos realmente incluso valorar la información y, y ser capaces de separar, por ejemplo, la lectura, escoger tipo de información que recibe. En esta última se considera más relevante para formar una adecuada función específica. Una vez recibida la información, se verá más relevante para llevar a cabo el curso de la acción, ¿no? Y así como esto, realmente nosotros podemos decir sobre las decisiones que tomamos. Nuestro lóbulo prefrontal realmente es el adecuado y es el que evoluciona y es el que toma las decisiones y es el que, si nuestras dos partes del cerebro están en conjugación, pues van a emitir un resultado positivo. Aquí lo podemos ver realmente, que el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho son totalmente diferentes y tienen diferentes actividades y tienen diferentes acciones, y que genialmente el hemisferio izquierdo es el que, utilizando 27 símbolos, son los que armamos el alfabeto, los combinamos y salen las palabras y las frases que permiten analizar y interactuar y describir y conceptualizar, conocer, comprender y construir y manipular este tipo de acción. Entonces, por eso le digo que el cerebro está en función de todo ello. En antes hemos hablado también con Juan Watanabe y hablaba sobre esto realmente. Hablaba sobre el cerebro y hablaba que en cierto momento, para poder escuchar una música, tiene que tener el ritmo, tiene que tener un espacio, como las palabras tienen que tener un espacio, ¿no? Y para que se pueda entender, y para que se pueda descifrar, y para que se pueda armonizar con toda una frase, todo un complemento quizás de un libro o quizás de algo que queremos decir, ¿no? Si nos vemos realmente en la situación de un maestro, ¿no? Los psicólogos somos los que debemos calibrar la conducta y el comportamiento, midiendo los sentimientos y las emociones, familia, agresividad, violencia, depresión, ansiedad y otros trastornos, más que especializarse y debemos especializarnos en emergencias para pasar por la parte clínica también y ver situaciones como el bullying, situaciones como la violencia que hay entre los niños, situaciones de que desde esta edad ya debemos ir controlando su cerebro y que realmente ese niño sea un niño libre, sea un niño alegre, sea un niño capaz y competitivo, sea un niño con todo esas ganas de seguir viviendo, no un niño marginado, no un niño con problemas, es un niño libre, ¿vale? Ese es el trabajo del psicólogo y eso es lo que realmente debemos hacer. Vamos a ver realmente situaciones que nos dice el ministerio, ¿no? MINSA en Perú, que, a ver, 200 peruanos se autoeliminaron en los primeros 4 meses del 2021. Y en el 2020 llegaron a 614. Se suicidaron. Entre ellos, la gran mayoría, policías, bomberos, militares, ¿no? Y que se contagiaron y que además ya no le importaba nada, a pesar de que ya habían salido de ese problema, pero esta enfermedad hace como que lo que dijo en antes Watanabe, la memoria mediata como que la tiene borrada, ¿no? Dolores de espalda,
sensaciones de miedo, sensaciones de no poder hacer algo, y una serie de cosas. Él vive solo, ¿no?, en su casa. Entonces, él tiene que hacerse solo todo. Por eso que tiene sus espacios para hacer sus ejercicios, para hacer sus conferencias y todas esas cosas, y no sale. Trata de no salir, ¿no? Y la carencia del acompañamiento familiar y las amistades, los factores importantes de protección es la familia, al lado del paciente, tomar su medicación, hacer sentir que es importante, su red de apoyo, visita de amigos, incluso por teléfono, puede ser eso. Eh, eh, y las causas del suicidio son multifactoriales, o sea, hay muchos factores realmente que involucran a esto. Este es un problema universal, es un fenómeno universal que desde los años de los pensadores ya hemos visto que esto, uno decían que la economía, el otro decían que eran cobardes, o el otro decían que eran valientes, o el otro decían que eran libres para hacerlo, otros decían que no podían suicidarse, si muere el marido, la mujer tiene que suicidarse, en fin. Hay una estadística que dice que el 74% de los varones son varones los que se suicidan y el 26% son mujeres, ¿no? Y en el caso de Japón es diferente, es al revés. Más son mujeres que se suicidan que hombres que se suicidan, ¿vale? Entonces, con eso, nosotros debemos pensar que este joven que tiene quizás 25 años, 19, no sé cuánto tendrá, pero aparenta una edad joven, pues sencillamente como consecuencia del COVID, pues una serie de factores les ha dejado dolores de cabeza, dolores de piernas, depresión, dependerá que si ha tenido recuperación mayor, menor, molestias estomacales, insomnio. Hemos escuchado a nuestro compañero que Juan Watanabe que no puede dormir, que tiene problemas de sueño, miedo al caminar o al salir de casa, inseguridad, no se atreve a hablar de lo que siente, no desea tener contacto con otra persona, no soporta no soporta que han contagiado a otra persona mayor, que quizás él llevó el virus y este virus se trasladó a un tío, a un abuelo y fallecieron. En esta situación vulnerable, también la parte económica. Hay gente que ha vendido hasta su casa. Lamentablemente, el Estado no nos ha protegido en nada, absolutamente. El Estado no ha cubierto nada. Hay gente que ha tenido que sacar sus ahorros y pagar las facturas de los hospitales. A veces, en algunos hospitales, no han cubierto muchas medicación, pero definitivamente tenemos que afrontar todas estas cosas y que nos dicen desde la perspectiva de la depresión que sabemos definitivamente que se caracteriza por la irritabilidad, la ira, la ansiedad, la angustia, la intensa apatía, la tristeza patológica, la pérdida de interés, la capacidad de obtener placer, los ritmos vitales primero se alteran, la depresión psicótica desarrolla delirios, o sea, empieza a desarrollar otras cosas. En líneas generales, los trastornos bipolares, cómo se lleva a cabo el diagnóstico de trastorno bipolar, los bipolares pueden vivir tranquilamente, siempre y cuando estén con sus estabilizadores, ¿vale? La evaluación en atención especializada de la salud, hablar con la familia, hablar con los tíos, hablar con todas las personas que nos pueden dar una información. Somos investigadores realmente para saber qué está pasando. Tenía un paciente, también hago algunas atenciones gratuitas. Tenía un paciente de que estaba con una depresión mayor, pero empezamos a trabajar, empezamos a hacer una serie de pautas, empezamos a darle tareas, la chica había dejado totalmente los estudios, y lo que sucede es que al cabo de 2 meses yo la vi muy bien, pero dentro de todo eso
la chica se había cortado el pelo. ¿Y qué sucedía? Que ese corte de pelo era porque le daba cólera y se empezaba a cortar el pelo ella misma. Como aquellos que se arrancan el pelo o como aquellos bipolares de que eh, se hacen cortes, ¿no? Se autolesionan ellos mismos. Y la madre, yo le preguntaba, señora, ¿pero usted le ha dicho que se corte el pelo? No, no le he dicho nada, pero se ha cortado el pelo. Pero no lo habíamos tomado en cuenta realmente por qué se cortaba el pelo. Y el corte de pelo era por autoflagelarse, ¿no? Y esto realmente llevó a un giro de 360 grados, porque lo cometió otra vez. Y cuando lo cometió otra vez, le pregunté, señora, ¿esto lo comete? Sí, sí, me dijo. He tenido que ir a que le corten el pelo nuevamente porque ella se está cortando el pelo y se lo está dejando horrible. Al verse descubierta, al verse descubierta la chica, ¿no? Incluso los bipolares tienen mucho impulso en la parte sexual. Y esta chica ya quería salir con un chico y querían tener cosas y no sé cuánto. Entonces, hablé con la madre y le dije que definitivamente hay que controlar a la niña, hay que ver de qué manera, y está con tratamiento psiquiátrico, y está con medicación, pero muchas veces no lo está tomando, porque la dejan sola quizás con la abuela y le dice, a tal hora tendrás que tomar, pero no, a esos pacientes se tiene que acercarse a uno, hablarle muy bien, tratar bien el momento y darle la medicación, que son muy suspicaces, ¿no? Son muy suspicaces, si no la toman, la tienen en la lengua, después les escupe, porque saben que va a tener mucho sueño, va a estar durmiendo y en fin. Entonces, estas cosas hay que verlo en este ámbito. Bueno, este es un recorte de que la situación de México, más o menos estamos hablando de 5.718 suicidios por año, y que realmente lo que habían puesto en la tasa mundial, pues parece que se podía cumplir, pero no han llegado a al 1.200.000 que se indicaban, ¿no? Y definitivamente que cada 40 segundos, ¿no? O sea, mientras que estamos dictando esta presentación, pues ya habrán muerto algunas personas. Y que en México hay muchos lugares que son muy violentos y hay mucho machismo, ¿no? En fin, y por otro lado, que estamos viendo que situaciones en Perú, que policías se suicidan y matan a sus hijos, matan a su mujer, ¿no? Como consecuencia de haberse contagiado, quizás, y están tomando este tema y, y se está viendo mucho de estos problemas. Estos problemas, pues ya les he dicho, en cuanto a la toma de decisiones, cómo es, en cuanto al sistema operativo de los pensamientos, cómo es, en cuanto al hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, qué es lo que hacen cada uno, y cómo interactúan eh, unas hormonas con otras hormonas, ¿no? Cuántos metros si lo ponemos en metros lineales, cuántos metros de sistema nervioso podemos tener en el cerebro, alrededor de 4.000 y pico metros, ¿no? De sistema de fibra nerviosa que se engancha una con otra, y esto hace que esta persona tenga una reacción con otra reacción, y en función de esta ideación, perdonen, van a ser las 11 de la noche aquí, se toman esas decisiones. El riesgo realmente tiene que ser inminente. El riesgo
tenemos que ver que realmente si en ese instante está tomando un contexto bastante determinante, hay que ver la manera de internamiento, ¿no? Y por último, bueno, ¿cómo hacer con un sistema mental fuerte, ¿no? Saludable, ejercicios, comida sana, no comida chatarra. Estamos muy acostumbrados a todo eso. El azúcar hace que se inflame el cerebro. Si tomamos 1 litro de Coca-Cola, pues sencillamente vamos a tener problemas, ¿vale? Entonces, hay que ver la parte sana y hay que empezar a difundir este gran problema, y debemos saber realmente que después de todo ello, en la juventud, después viene la vejez, y, y ahí realmente vemos los problemas que hay. Y los aspectos relacionados con el suicidio, es quitarse la vida, es un fenómeno suicidio que engloba a todo el mundo, es un comportamiento suicida, es universal, es un problema universal. Hay gente que incluso hacen puenting, abusan de drogas, su promiscuidad, incluso llevan unas ideas aparejadas de autodestrucción, no son conscientes de lo que está sucediendo, y dentro de los aspectos epidemiológicos hemos visto ya algunos factores, como es el tratamiento, llevar una rutina de evaluación sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro pensamiento, sobre nuestras ideas, intervenir quizás precozmente en una trayectoria de lo que es la depresión o la conducta suicida, desarrollar un enfoque de tratamiento, ¿no? Con el profesional que está a cargo de ello. Aquí en esta diapositiva le dejo un vídeo que tiene 21 minutos, pero que una chica cuenta realmente cómo fueron los momentos en que ella se sintió y cómo fueron los momentos que realmente la persona, yo al cabo de terminar esto, se lo paso a Rubén para que sea distribuido en una carpeta, quizás un drive virtual, y esto lo puedan ver, lo puedan disfrutar y lo puedan tomar en cuenta, ¿no? Cómo la chica sufre, cómo la chica intentaba suicidarse todos los días, cómo su pensamiento iba destruyéndose, y cómo después se recupera. O sea, hay maneras de poder salir adelante de una situación en conducta suicida, quizás en curso. Hay momentos que quizás es un instante de unos segundos que ves la luz, y sobre eso ya tu mundo empieza a cambiar, empieza a girar, ¿vale? Entonces, eso se lo dejo. Dentro de la prevención, y hemos hablado que todo efecto de difusión, formación, y lo que esté en esto es importante, porque vamos a ver en qué momento nuestro familiar, o en qué momento la persona se encuentra en una situación que necesita apoyo, y en qué momento va a realizar algún tipo de ideación, algún tipo de intención, algún tipo de amenaza o planificación, o la tentativa, y después de la tentativa, quizás si no ha sido efectiva, volverá a hacerlo hasta que sea consumado, ¿no? En fin, la formación, la prevención, la intervención en pacientes, prevención, detección de riesgo, formación y desarrollo de emociones. Eso es lo más práctico que realmente se debe hacer con un paciente, o con una situación que podamos ver. En fin, aquí les muestro algún tipo de prevención y detección, porque todos los profesionales sanitarios, de educación, de bienestar de los trabajadores,
de la población en riesgo, de la población en general, de los medios de comunicación, de las empresas responsables, tienen que hablar sobre situaciones y desarrollar los países programas y planes de situaciones que sean contradictorias a quitarse la vida, ¿no? Eh, eh, del, ¿cómo se llama? De la Fundación de la Prevención, tenemos algunos datos que nos indican que dentro de ello, la cantidad de los suicidios en hombres, en mujeres, cómo ha sido de un año a otro año, cómo ha bajado, cuáles son los indicadores, que también lo habló un poco Fernando Muñoz, desde otra perspectiva, ¿no? Y cuáles son los puntos que realmente son lo más importante, los métodos de suicidios empleados, ahorcamiento, el saltar de desniveles, en fin, hay una serie y todo está mapeado porque este observatorio del suicidio lo hace de esa manera. Lo puede encontrar en internet, es público y lo tiene la Fundación para la Prevención del Suicidio. Bueno, con esto yo termino mi participación.